Ok, muy bien. Una de las preguntas que realizaron el año pasado fueron las siguientes. Ya dice así, la protagonista principal de la obra, si me permiten hablar, dice, testimonio de una mujer de las minas de Bolivia, bueno, en este caso el inciso A, eh, Domitila, ¿no? Algo que de hecho hay que tomar muy en cuenta, por ejemplo, al momento de nosotros estar realizando el tema de los exámenes, mm, es como tal vez les decía clases pasadas, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que de hecho el gobierno tiene un estándar de ideas, es algo que quiere recuperar, ¿no? Que serían los conocimientos ancestrales, promover en este caso el indigenismo en lo que sería Bolivia. Entonces, al realizar todo eso, obviamente va a empezar a promover diferentes personajes. Si bien en este caso, digamos, esta personaje, bueno, Domitila, sufrió dentro de lo que sería la dictadura de René Barrientos, ¿ya? Pero de hecho era más bueno, un personaje que ayudaba en este caso a lo que serían las comunidades, estaba en contra de la explotación, por ejemplo, laboral, a favor de lo que sería la lucha de las mujeres y todo ello. Pero a raíz de eso, si ustedes se dan de cuenta, todo parte, por ejemplo, y bueno, ustedes van a estar armando como hilos en este caso. Todo normalmente parte de una coherencia, de una lógica dentro de lo que sería el Ministerio de Educación. ¿Y cuál es ese punto de unión y de las preguntas que realizan? Los puntos de unión, recuerden, ser el recuperar conocimientos ancestrales, ¿ya? Recuperar, por ejemplo, eventos que tal vez se realizaron en la época colonial o en la época del caudillismo o dentro de toda la historia de Bolivia. Hubieron, por ejemplo, personajes importantes, bueno, dentro de lo que sería todo el margen de la historia de Bolivia. Ahora, hay que partir de esta lógica si ustedes van a ver. Por ejemplo, no entran usualmente, no entran preguntas como esta. A veces hay una pregunta y esta es muy importante. ¿Cuál es la primera escuela superior de formación de maestros y maestras? De hecho, esa pregunta es demasiado importante, es una pregunta prácticamente clave. Creo que toda persona, de hecho, que va a ingresar a lo que son las normales, en este caso tiene que tener cierto conocimiento y cierto conocimiento de cuántas personas, por ejemplo, estarían entrando a lo que sería en esta época, que eran alrededor de 36, 33 estudiantes. Como presidente estaba Ismael Montes, como ministro de Educación estaba Misael Saracho. Miren, es tan importante, pero la visión en la cual de hecho normalmente, y la política en este caso, influencia mucho a veces en el tema de la educación, a tal punto que la pregunta ya no es esa, sino que la pregunta es ¿cuál es la primera escuela sociocomunitaria productiva? Y ahí va de hecho la parte complicada, porque la escuela sociocomunitaria productiva no es la misma que la primera SFEM en Bolivia. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, o esta pregunta y esta respuesta nos lleva, de hecho, a ese tipo de conclusiones. Y ustedes van a poder ver todas las preguntas y todas las respuestas. Hay algunas preguntas que son más de carácter subjetivo y no tanto así, de hecho, bueno, de carácter tal vez, ¿cómo lo podemos llamar? Am, objetivo, ¿no? Pero es en base a ello, por ejemplo, lo que normalmente se realiza. ¿Ya? Muy bien. Más adelante les vamos a dar, por favor, el lugar para que puedan participar. No se preocupen. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces, es eso. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que sería la primera escuela del año de Guarizata, estaríamos hablando de lo que es el 1931, ¿ya? Juntamente con lo que sería Avelino Siñani y Elizardo Pérez, pero hay algo que usualmente tal vez no se suele narrar, y es, por ejemplo, en el caso que Elizardo Pérez era un personaje salido de la primera escuela superior de formación de maestros y maestras. Gracias a la primera SFEM, que de hecho fue creada por políticos liberales, la primera SFEM entra dentro de esa categoría hasta el año, en este caso, 1920, ¿ya? Es decir,
toda la etapa, porque de hecho Bolivia se divide por etapas, ¿cierto? Y por épocas, la época del caudillismo, la época conservadora, la época de los liberales, y bueno, más adelante, en este caso, vuelve también a la época donde se pierde la democracia, que se puede denominar también que es un concepto muy ambiguo, es decir, tiene un doble significado. No hablar del tema de democracia, si se fue o volvió, es un tanto largo, pero ustedes, digamos, cuando, bueno, cuando estén realizando este tipo de respuestas o cuando estén estudiando, recuerden que lo tienen que hacer en base a esos puntos. Ponerse a pensar que el Ministerio de Educación lo que normalmente hace es recuperar los conocimientos ancestrales. Eso es lo que usualmente trabaja, es decir, en base a eso va a ir trabajando, ¿ya? Y las preguntas son en base a a ese pensamiento. Por ejemplo, Tupac Katari, Tupac Amaru, levantamientos indígenas. No pregunta tanto un ejemplo, digamos, no sé, cosas importantes que realizaron tal vez los jesuitas, que aportaron mucho dentro de la sociedad en la parte del oriente boliviano, ¿no? No lo realiza. ¿Por qué? Porque de hecho lo fundamental es mostrar, entre comillas, al boliviano que tenemos muchas cosas que rescatar, personajes, pintores, artistas prácticamente que son nuestros. Entonces, obviamente es algo correcto, no se les está indicando que es algo malo, más al contrario, de hecho, se les indica que puedan estudiar como por ese borde, porque si tal vez van a estudiar, de hecho, de diferente ángulo o de una perspectiva muy diferente, tal vez de una perspectiva demasiado objetiva, no van a poder encontrar preguntas o respuestas en este caso, ¿no? Pero si estudian más proyectándose en este caso con el pensamiento que tiene el actual gobierno, lo que quiere realizar, lo que quiere promover. A eso se le conoce normalmente con el concepto del indianismo, es decir, el recuperar y el volver en este caso a lo que los indígenas eran antes, ¿no? Que serían las comunidades indígenas, los valores y principios. Por ejemplo, si ustedes se dan de cuenta, nuestra constitución política tiene de hecho, y es muy importante, tiene los valores ancestrales, ¿no? Lo que trata de hacer por todos los medios es volver a esos principios, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta cuando nosotros estemos realizando todo este tipo de esquema, ¿ya? Muy bien. Ok. Juntamente con ello, hay otra pregunta, que también en este caso es muy importante, es la 52, acá está, que dice lo siguiente, un momentito, acá listo. Ok, acá está, ¿no? Dice así, en la historia de Bolivia, ¿en qué fecha y quiénes asesinaron, perdón, en la masacre de San Juan? Y bueno, la respuesta es al amanecer. El 24 de junio de 1967, militares asesinaron a mineros en Catavi, siglo, en este caso, 20. ¿Ya? Ok. Hay ahora puntos en los cuales no solamente sucedieron este tipo de masacres, tal vez ustedes se lo pueden anotar, otro tipo de masacres que también sufrieron. Ahora, ¿a cargo de quién estaban estas masacres? ¿Y por qué de hecho estaban siendo suscitadas las masacres de esta época? ¿Verdad? Vamos a hablar de esta época y luego vamos a ir narrando lo que pasaba en este caso en otros años. ¿Ya? Un ejemplo, el año 1966, 1967, se encontraba el presidente René Barrientos. Había realizado, recuerden, un golpe de Estado. ¿A quién? Lo pueden anotar, a Víctor Paz Estensor. Bolivia normalmente se caracteriza por tener muchos gobiernos de factos o dictadores, en este caso militares, en los cuales realizan golpes de Estado, ¿no? La mayoría de del continente latinoamericano se ve, por ejemplo, afectado en este caso por golpes de Estado y, bueno, no permite que su país obviamente pueda crecer. Lo mismo pasa en el tema de Argentina, algo similar pasa en el tema de Perú.
No es decir, no permite a veces el tema del avance, los golpes de Estado. ¿Por qué? Porque no hay una preparación en este caso global. Pero a ver, volvamos a esta fecha, 1967. Cuando estamos hablando nosotros del 1967, recordemos por qué de hecho era esa actitud tal vez de René Barrientos. Uno, era porque prácticamente los mineros, ya en 1952, recuerden, ya en 1952, en la Revolución Nacional, la Central Obrera Boliviana, con su primer ejecutivo, Juan Lechín Oquendo, se lo van a anotar ya, 1952, Central Obrera Boliviana, Juan Lechín Oquendo, y juntamente con ello es el volver del Estado todo lo que sería, por ejemplo, el tema de los minerales. Eso nos lleva, por eso, un problema conlleva en este caso al otro. Miren, el 1900, en este caso 52, al privatizar, obviamente las luchas ya empezaron a ser un poco más fuertes. Y por eso ustedes van a ver que el año 1971 ya también se ven temas como dictadores como Hugo Banzer Suárez. Más adelante, en 1979, también se ven personajes como García Meza. Si lo vemos desde esa perspectiva y desde esa visión, ya vemos personajes que empiezan eh, o presidentes, dictadores, que presionan mucho más fuerte al país, ¿no? En pocas palabras, que ya deciden matarlos. ¿Por qué? Porque René Barrientos del 1966 al 1967, y en ese año estaba terminando lo que sería la guerrilla de Ñancahuazú con el Che Guevara, contra el Che Guevara en este caso, ¿no? Lo cual se realizó, por si acaso, en Valle Grande, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, René Barrientos, de hecho, bueno, estaba en esta época dependiendo completamente de la política de Estados Unidos. Y el contexto, no tanto, digamos, a veces, miren, el contexto no tanto nos lleva a decir, ah, muy bien, actuó mal, ¿no? O Estados Unidos siempre se está metiendo, digamos, ¿no? En esta época y etcétera. No. La pregunta es, ¿por qué tanta intromisión de parte del extranjero y por qué tanta intromisión de parte de algunos, en este caso, bueno, países, ¿ya? Y el tema es por lo que sería la Guerra Fría, que tal vez igual les puedan preguntar, ¿no? Que es el único momento donde, o la única guerra donde no se usó armas. La única guerra donde no se usó armas es la Guerra Fría, que duró hasta el 1991, del 1947. Pero por eso les digo, es como que ver todo un contexto. Todo tiene, de hecho, efectos colaterales, ¿no? Si en todo el mundo se estaba peleando en el tema del capitalismo y el socialismo, en Bolivia prácticamente Che Guevara se había instalado para poder ser ese centro en el cual pueda tal vez atacar tanto lo que sería al tema capitalista y volver a todos lo que serían socialistas. Eso vemos nosotros, por ejemplo, por un lado. Ahora, atacando juntamente con ellos, René Barrientos, de hecho, trata de destruir todo ese pensamiento. Los indígenas, y juntamente en esto, en el tema de la masacre de San Juan, ya íbamos ahí, obviamente el pensamiento era muy parecido al de los socialistas. ¿Qué tenía que hacer René Barrientos? Bueno, prácticamente lo mismo que hizo con las tropas bueno, de los guerrilleros del Che Guevara, ¿no? Tal vez asesinarlos en gran cantidad. ¿Por qué? Porque el tema era de que no haya, de hecho, una infinidad de levantamientos dentro de Bolivia. Ahora, si ustedes se dan de cuenta, es como una cadena, ¿ya? Una cosa empieza a jalar a la otra y empieza a jalar a la otra y así sucesivamente. Ahora, pero recordemos lo siguiente. Las preguntas entonces están basadas en todos los tipos de luchas sociales que se realizan, en todos los tipos de luchas que realiza a veces la Central Obrera Boliviana o la Comibol, que es la Cooperativa de Mineros Boliviana,
Es decir, se centra normalmente en ese tipo de pensamiento. No tanto así como les decía, no hay tantas preguntas como qué cosas importantes hizo, digamos, Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Si bien hizo y tuvo aspectos positivos en favor de la sociedad boliviana y de la población indígena, pero no se lo considera mucho. ¿Por qué? Porque de hecho él tenía una ideología más neoliberal y capitalista, ¿no? Entonces, si ustedes ven, se dan de cuenta la pregunta, todo es en base a ello, ¿no? Nos lleva de hecho a ese tipo de respuestas y me gustaría que tal vez ustedes lo puedan revisar. Y cosa que, miren, cuando empiecen a dar sus lecturas, puedan hacer un poquito más hincapié, ¿no? A no toda la historia, sino viendo los exámenes pasados también, porque este es el examen del 2022, pero revisando los exámenes, igual que tal vez vamos a estar, si nos alcanza tiempo, vamos a estar revisando los otros exámenes, tienen el mismo modelo, es decir, usan la misma mecánica. No hay una gran diferencia, por si acaso, entre lo que sería el año 2020, 21, 22, ¿no? Y bueno, el 23, 24. No, no hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque prácticamente ese pensamiento es el mismo. La ideología en este caso, en recuperar los conocimientos ancestrales, ¿no? En hacer notar al boliviano, por ejemplo, que hay un sistema capitalista, opresor y etcétera, ¿no? Pero son perspectivas. La gran pregunta puede ser, ¿por qué influye al país? Si en este caso, si la educación y la política, por ende, tendría que estar separada, ¿no? Pero, bueno, eso tal vez es cuestión más del tema político. Lo único que nosotros tenemos que saber es que van a realizar ese tipo de preguntas enfatizadas. Puede ser preguntas, un ejemplo, ¿no? Cosas importantes que hizo la Central Obrera Boliviana, cuál es el, qué sé yo, el principal, bueno, el secretario ejecutivo, un ejemplo, de la Central Obrera Boliviana, cómo se llama en este caso el presidente o el secretario de la Comibol, y así sucesivamente, ¿no? Tal vez no es muy importante dentro del concepto de historia, porque no cumple un rol para que se pueda desencadenar, de hecho, una historia concreta y objetiva. Más son preguntas subjetivas y lanzadas en este caso a una línea política, ¿no? Por eso ustedes lo que normalmente realizan, y eso es bueno, cuando pasamos clases, y bueno, cuando pasan clases también con sus diferentes docentes, lo que usualmente realizan es estar viendo, revisando, leyendo todo el contexto global. Pero lo que se tiene también que hacer es énfasis en este tipo de puntos, ¿ya? Así de hecho, eso nos va a ayudar demasiado. Muy bien. Ok, a ver, veamos otra pregunta. Y dice así, uno de los yacimientos más grandes de hierro en Sudamérica se encuentra en el oriente de nuestro país. En este caso, el Cerro Mutum es la segunda reserva y, bueno, más grande y minera que fue descubierta por el geólogo francés, en este caso Laporte y etcétera, ¿no? Esto sería el año 1845 bajo la presidencia de José Vallivian. ¿Ya? Y bueno, luego vamos a estar haciendo su retroalimentación. Esta sí se la saben. El decreto ley de la reforma agraria fue en este caso firmado en el 2 de agosto de 1900, en este caso 53 y todo ello, ¿no? Ahora, hay momentos importantes en esta fecha. Por ejemplo, tal vez algo que les pueden preguntar es, y siempre lo hacen notar, como les decía, si se habla de recuperar tierras, si se habla de volver en este caso y devolver el terreno o la tierra prácticamente de una sociedad a otra, ¿no? O como normalmente a nosotros nos dicen, la tierra es de quien la trabaja, porque ese es el concepto del 53. Ya la tierra es prácticamente para quien la puede trabajar.
¿no? Entonces, miren, usualmente, ¿qué estaría entonces pasando dentro de esta fecha y dentro de esta época? Si bien el 1953, bueno, nosotros lo catalogamos en este caso la reforma agraria y es algo muy importante, vemos, por ejemplo, que no hay un momento, y de hecho muchos piensan que solo el momento de la reforma agraria es el momento donde los indígenas expresaron o pidieron prácticamente sus, ¿cómo le llamamos así? Ah, ya, sus derechos de tierra. ¿Por qué? Porque para los comunarios, y eso es muy importante por eso saberlo, y está incluso dentro de nuestra constitución política del Estado, hoy en día, para los comunarios el concepto de tierra es algo muy sagrado, no es similar al nuestro. El nuestro, por ejemplo, nuestro concepto de tierra para nosotros solamente puede ser, digamos, un lugar para, qué sé yo, que te sostiene, en el cual tal vez caminas, ¿no? Pero para los comunarios el concepto de tierra llega a ser mucho más allá. Incluso es parte de una deidad que sería la Pachamama, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estiramos esta pregunta, ¿no? Y jalamos un poco más, nos vamos a topar con el 1874. El 1874, y eso sí a veces suele entrar como pregunta de examen, bueno, entró los anteriores años también, tal vez entre este año, ¿ya? El 1874 fue la ley de la exvinculación, ¿ya? Ley de la exvinculación, estaba como presidente Tomás Frías. Entonces, miren, si en 1874, nosotros en este caso, eh, vamos a poder prácticamente analizar muy bien la situación. En esa época, por ejemplo, se querían devolver los terrenos o se quería devolver lo que sería el tema de las tierras. Incluso uno de sus artículos de esta misma norma indica, por ejemplo, que la tierra tiene que ser devuelta al boliviano, al indígena boliviano. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros nos ponemos a analizar y vamos más atrás al 1825, se supone que de hecho todo esto fue formado, y Bolivia de hecho fue formado por una variedad de naciones, y fue formada por indígenas, no solamente en este caso por una sociedad criolla o mestiza, ¿ya? Sino también en su mayoría eran los indígenas quienes estaban formando, ¿no? Entonces, por eso hasta la fecha del día, bueno, hasta el 2009, ¿no? El 1953 como reforma agraria tampoco tuvo una gran fuerza. Por eso probablemente les puedan preguntar algunas normas que en esta época empezaron a ayudar al tema de las tierras y propiedad. ¿Cuáles serían algunas de esas normas? El convenio 169 de la OIT. Se lo pueden anotar ya. El convenio 169 de la OIT. Este convenio 169 indica que se debe respetar todo tipo de tierras, valores, culturas en todo el mundo de las comunidades indígenas. Pero recuerden que en el mundo también no solamente hay indígenas, no hay tribus. Entonces, el convenio se llama, en este caso, la protección de comunidades indígenas y tribales, porque hace referencia a todo lo que serían las sociedades conservadoras en cuanto al tema de las tierras, ¿no? Eso obviamente se ratificó el año 1991-1992, pero la Constitución Política del Estado, en su artículo 32, 33 y 34, empieza a asumir que de hecho la tierra tiene que ser, y bueno, para los indígenas, que los indígenas tienen derecho a la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar que había el tema del 1953, la reforma agraria, en Bolivia todavía seguía habiendo el tema de ese desnivel económico y todavía había el concepto de de la servidumbre, que de hecho era un concepto
malísimo. ¿Por qué? Porque la tierra era de los indígenas, siempre fue. Obviamente el extranjero, bueno, prácticamente vino, es invasor y etcétera, ¿no? Pero normalmente lo que se hace por eso en la Constitución es se trata de proteger. ¿Por qué? Porque no bastó con lo que sería esta norma del 1953. Hubo normativas las cuales llevaron a que, de hecho, el día de hoy, por eso ustedes tal vez han debido alguna vez escuchar, ver incluso, y sabemos que cuando una persona no reside en un lugar por mucho tiempo, lo que le quitan es su tierra, ¿cierto? Su espacio territorial. Esto se lleva a la práctica, pero antes no era así. Si vemos nosotros, por ejemplo, el año 1971, o como habíamos visto más antes en el caso de René Barrientos, 1967, no contemplaban en este caso a los indígenas, ¿no? Incluso más adelante, que sí puede hacer pregunta de examen, el año 2003, en la masacre de octubre, tampoco se contemplaba a los indígenas, igual se les disparaba, se los asesinaba. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Se los asesinaba prácticamente. Pero, claro, ese es un concepto en este caso muy amplio, ¿no? Pero como les digo, todas las normas, la mayoría de las personas piensa que el 53 es un momento muy crucial para Bolivia, y sí lo es. Es un pequeño chispazo, pero ese pequeño chispazo de hecho tenía que tener más luces, ¿no? Y una de esas luces, como les digo, son los convenios y tratados que hizo Bolivia, y sobre todo lo que sería la constitución política del Estado. Por eso, para realizar la constitución política del Estado, hubo una variedad de problemas sociales, prácticamente entre diferentes departamentos, incluso al punto de querer llevar en este caso a una guerra civil entre los departamentos del Oriente y del Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que si decimos que la tierra es para quien la trabaja y que la tierra corresponde al indígena, normalmente acá de hecho los pobladores o el extranjero, bueno, los extranjeros en este caso, van a realizar sus peticiones, quejas, molestias, y también van a responder de la misma manera con levantamientos, ¿no? Y eso es algo que de hecho sucedió entre los años 2009 y 2010. Había una fuerte tensión en Bolivia cuando se realizó la constitución política del Estado entre lo que sería el occidente y el oriente. Ambos departamentos, por ejemplo, o los departamentos que pertenecen a esos los sectores, empezaron a atacarse entre ellos mismos. Si bien no fue de manera tal vez muy parecida a la guerra civil para tomar la sede de gobierno con José Manuel Pando, si bien no fue muy parecida, pero de hecho empezaron a atacarse bueno, de manera más social, psicológica, emocional, ¿no? No permitiendo, por ejemplo, que entren indígenas a la parte del oriente boliviano. Pero no estamos hablando, por ejemplo, de años atrás, estamos hablando del año 2009 y 2010. No es tiempo hacia atrás, solamente es un pequeño tiempo. Y eso es el concepto triste en Bolivia. Todavía tenemos el pensamiento de a veces rico, pobre, grande, bajo, blanco, moreno, no sé. Todavía hay ese pensamiento que se tiene que quebrar, lo cual ayuda mucho. Hay una ley que de hecho normalmente entra como pregunta de examen, si lo pueden anotar, es la ley 045, ¿cierto? Que en este caso sería la ley eh, bueno, que está en contra de todo tipo de discriminación y racismo, ¿no? Entonces, miren, la ley 045 sí actúa, es decir, las normas sí actúan prácticamente y ayudan hasta el día de hoy a que no pueda haber ese criterio, porque si bien Latinoamérica es el único lugar donde todavía no superó y no entendió que todas las personas tienen bueno, tienen la misma sangre, no hay algo que les pueda hacer diferentes, en este caso.
no hay el tema de razas. En la ley 045, por ejemplo, estipula en uno de sus artículos que el concepto de raza es inexistente. Nos llamamos la especie humana. Entonces, raza no nos caracteriza. Por eso les digo, cuando nosotros hablamos del 1953 es como tirar una soga muy larga, porque son momentos donde obviamente entró acá Víctor Paz Estenssoro pidiendo y, bueno, tratando de mejorar lo que sería la vida en toda Bolivia. Y sí se hizo muchas reformas positivas, ¿no? Ahí tenemos el voto universal del 52. También está el Código de Educación, que sería el 1955, pero ya tal vez se lo pueden anotar. El Código de Educación, el 1955. Son por eso momentos interesantes donde Bolivia siempre estuvo apoyando a lo que sería Víctor Paz Estenssoro. Obviamente después entró Hernán Siles Suazo, recuerden, hasta el 60, hasta el 1960. Luego del 60 al 64 volvió otra vez, en este caso, Víctor Paz Estenssoro. Luego sufrió el golpe de Estado por su propio vicepresidente, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? René Barrientos. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Ahora, hay otro punto. Acá, de hecho, el tema es el 2 de agosto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo les hago tal vez la pregunta a cada uno de ustedes. El 2 de agosto, ¿qué se celebra en Bolivia? ¿Se celebrará el tema de la reforma agraria o se le celebrará el tema del indígena boliviano? O tal vez se puede en este caso celebrar lo que sería, qué sé yo, el año, perdón, el Día Productivo Comunitario y Agrario, que de hecho hoy en día se llama así. Es el Día de la Revolución Productiva, Comunitario y Agropecuario, perdón. Revolución, sí, es eso. Productiva, comunitaria y agropecuaria. ¿Ya? Se lo pueden anotar. Ya no se llama el Día del Indígena Boliviano. No vaya a ser que les den más o menos las mismas opciones, ¿no? El 2 de agosto en Bolivia se celebra, inciso A, digamos, Día del Indígena. 2, digamos, qué sé yo, reforma agraria, ¿ya? Y bueno, aparezca de hecho el día de, eh, se me olvida mucho, pero un día de la Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria, ¿ya? Entonces, si vemos nosotros eso, es muy diferente lo que para el día de hoy significa los conceptos en Bolivia. Empezamos a cambiar de estilo de vida. Por eso les decía, cuando normalmente nacen constituciones en diferentes países, son cambios completamente de los modelos de Estado. Cambia bueno, y gira todo un Estado. Por eso, en el caso de Estados Unidos, no tuvo cambios radicales en cuanto a su constitución. Creo que no fue. En Bolivia tenemos 19 constituciones, ¿ya? 17 cambiadas de manera total y 2 de manera parcial. Pero en Estados Unidos no modifica. El concepto solamente variará en cuanto a los artículos, pero no de manera general. Pero en Bolivia sí. ¿Por qué? Porque empezamos con una Bolivia del 1825 con Simón Bolívar, llamada la República de Bolívar en esa época, pero de hecho terminamos como, no, en el 1953, digamos, volvamos a esta fecha, donde el indígena era servidumbre, era siervo, ¿no? Entonces, no cuadran los conceptos de independencia con la vivencia de los indígenas. Sí se supone que obviamente también todo se basa en el punto de nuestros hermanos indígenas. ¿Ya? Ok. Otro punto que puede aparecer acá, ¿ya? Igual va indicando más o menos esta pregunta y haciendo como que un hincapié a lo que sería, por ejemplo, Gualberto Villarroel. Es decir, normalmente la pregunta empieza a indicar lo mismo, luchas sociales, indígenas, quejas, es lo mismo, no varía mucho. Quiero que vean esto, por ejemplo, dice así,
¿Cuáles son las características que describen el asesinato de Gualberto Villarroel? Una turba enardecida motivada por mentiras difundidas por la prensa en la época. B. Un grupo de militares motivados por Bando Candia. C. Una turba enardecida de mineros. Ya. Y la D. Una turba enardecida de militares civiles que tomaron el palacio. Ok, ahora acá, por ejemplo, obviamente, como ustedes saben, en 1946 es la época donde murió Gualberto Villarroel. Estuvo de 1943 al 1946. Pregunta de examen. Bueno, no creo que les pregunten del MNR cuándo fue su fundación. Pero de todas maneras, 1942. ¿Ya? Pero como ustedes han visto, las preguntas son más de movimientos, de luchas sociales, quejas, el indígena vuelve al poder y todo ello, ¿no? Es decir, recuperar lo que nosotros antes teníamos. Como les vuelvo a indicar, no está mal, ¿ya? Pero bueno, en este caso a veces suele cambiar algún tipo de punto. Ya se pueden anotar. Gualberto Villarreal, 1943-1946. Eh, pero de hecho hay algo muy interesante. Por ejemplo, un momentito. Ahora sí, mi audio. Muy bien. Entonces, hay algo, como les decía, muy interesante en este caso. Ya. Cuando nosotros estamos hablando del tema de Gualberto Villarroel, acá vemos, si bien de hecho Gualberto Villarroel también es considerado como un presidente que apoya el movimiento y prácticamente a las comunidades en Bolivia, pero más adelante es catalogado como el único presidente que fue sacado del Palacio de Gobierno, que fue llevado a la Plaza Murillo y que prácticamente en este caso fue, bueno, lo golpearon primeramente, murió por golpes, luego recién colgado, ¿no? Entonces, ahí vemos los problemas internos que tenía Bolivia. Ahora, eso es algo que nosotros también podemos ver. Sería muy bueno que de hecho también ustedes puedan en este caso revisar no solamente problemas como estos, ¿no? Si las preguntas del año pasado eran de esa manera, podemos estar revisando cuándo fue la masacre en Potosí, ¿no? Lo que sería masacre de Uncía y Ayagua, también que de hecho es importante, ¿no? Masacre del 2003, la guerra del agua del 2000, y bueno, así en este caso la infinidad de pequeñas batallas sociales que hubo o problemas internos en Bolivia, ¿no? Porque eso es algo que de hecho Bolivia trata de... Ahora, eso es uno de los puntos que pasaba usualmente en Bolivia, ¿no? Y bueno, dentro de sus exámenes tal vez van a tener esa perspectiva, como les digo. Todo lleva y apunta a esa visión, ¿ya? Es bueno, sí, recuperar, es bueno conocer lo que sería nuestra normativa y no solamente nuestra normativa, nuestra historia también es prácticamente un aspecto muy positivo. En Bolivia eso nos ayuda demasiado a poder conocer más sobre nuestra historia y también hacer, de hecho, una crítica en base a ello. Hay algo, por ejemplo, también la pregunta 56, que si bien no lo anoté en este caso de color amarillo, porque en sí la pregunta es una pregunta más de realidad boliviana, ¿no? Entonces, dice más o menos así la pregunta. ¿Cuáles son los síntomas leves de Omicron, nueva variante del COVID en personas no vacunadas según la Organización Mundial de la Salud? Fatiga extrema, fiebre, pérdida del sentido del gusto, del olfato, fatiga y estornudo. El otro sería lo mismo, fatiga, fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal, fatiga y estornudo. El otro sería lo mismo, solamente que en este caso estornudos, ¿ya? Y el otro es fatiga, fiebre, ritmo cardíaco elevado, dolor muscular y unos días, ¿no?
usualmente sabe ser la pérdida del sentido del gusto, el olfato, ¿no? Y todo ello, es decir, la. Pero acá de hecho hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta pregunta eh, son preguntas más de realidad boliviana. Entonces, ¿qué preguntas usualmente que están pasando en esta época? Porque puede haber en este caso el tema también de preguntas de la nueva variante, si mal no me equivoco, es N1, de lo que sería COVID, su nueva variante, ¿ya? Pueden preguntarles también eso. ¿Cuál sería en este caso la nueva variante de COVID? Ah, es JN1, perdón. ¿Ya? Es una nueva variante, ¿no? Pero, bueno, acá, por ejemplo, las preguntas no se saben de dónde van a venir. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Tal vez revisar las noticias en este tiempo, ¿ya? Y ver cómo está el contexto en Bolivia. ¿Y eso a qué nos lleva? Esto nos lleva a la pregunta de los censos en Bolivia. Sí, de hecho, en Bolivia, el mes de marzo, por si acaso, eso sí se lo van a notar, el mes de marzo se va a estar realizando el tema del censo en este año 2024, que puede ser por si acaso una probable pregunta, y yo creo que va a ser una pregunta. ¿Por qué? Porque es más de tema de realidad boliviana. Entonces, puede entrar un concepto también que es el censo o para qué sirve el censo. Ahora, ¿o cuál es el primer censo cuando estaba Andrés de Santa Cruz en 1931? ¿No? O uno de los censos que marcaron los íconos en Bolivia, que sería en 1946, que en este caso sería eh, José María Dalens, casi me olvido. ¿Ya? De hecho, José María Dalens, 1846, presidente José Vallivian, del 1841 al 47. ¿No? Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, estamos viendo en este caso ese tipo de preguntas. Si se dan de cuenta, son de realidad boliviana. Nos pueden preguntar qué son los censos o nos pueden preguntar, por ejemplo, ya, años pasados igual, por si acaso, preguntaron el tema de ajedrez. ¿Qué es el ajedrez? ¿No? Que de hecho fue una igual pregunta general. Si bien no son preguntas, por ejemplo, que a veces un historiador pueda saber qué es ajedrez, ¿no? Tal vez solamente se va a basar en los temas, qué sé yo, desde la época de la historia, 3500, hasta lo que sería la actualidad, que obviamente seguimos y la historia sigue recorriendo y bueno, se sigue escribiendo en este caso, ¿no? Pero no así tal vez temas muy detallados o temas que no son tal vez de mucha relevancia para lo que sería la historia. Entonces, claro, estos puntos, por ejemplo, el tema de la pandemia sí obviamente va a ser muy recordado, eh, pero bueno, puede cambiar, les digo, las preguntas incluso con el tema del censo, ¿no? Todo esto puede ser, por si acaso, completamente cambiado, ¿no? Esa es la parte que van a tener mucho cuidado. Por eso acá sí se los anoto así, tal vez con rojito, eh, porque son preguntas de la época. Revisen mucho el censo, qué es el censo, qué es el INE, ¿no? Todo lo relacionado a lo que sería el censo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes puedan dar el examen, sepan qué es lo que está pasando en Bolivia, y obviamente sí lo saben, pero hay que ser muy exactos, ¿no? Por ejemplo, nos pueden preguntar cuándo fue el último censo en Bolivia. Ok. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el último censo? Nadie, nadie, nadie. Muy, se le van a notar ya. El 2012, por si acaso. Ok. Por ejemplo, nosotros vemos ese tipo de preguntas. Ahí está, como les decía, el tema del censo, que es algo muy importante. Pero obviamente no van a realizar preguntas, por ejemplo, que sean
eh, ajenos al concepto que tiene el actual gobierno. El actual gobierno obviamente parte de un concepto, como les decía, más tal vez social, ya, que se fija en la igualdad, por decirlo así, ¿no? Sin ir en contra de una corriente ni en contra de otra, sin imparcial. Entonces hay que fijarnos lo que más o menos nos puede preguntar. No, no creo que pregunte, digamos, cuántas muertes hubo entre Palestina e Israel, ¿no? Que de hecho también, bueno, en todo el mundo sí son, para el mundo son eventos importantes, igual la guerra de Ucrania y Rusia. Es muy importante, pero no va a entrar. Es muy casi imposible que puedan entrar. ¿Por qué? Porque le compete en este caso a otro tipo de ideología, ¿no? Ya otro tipo, por ejemplo, eh, de pensadores, tal vez, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, como hemos visto y como estamos viendo, todo se basa más en el tema de las luchas que pasaban, los movimientos, las batallas, las guerras y todo ello, ¿no? Pero que sean en base a la población, en base a los indígenas, en base a las luchas sociales, en base a lo dirigido a la parte del socialismo también, ¿no? Porque si omitimos ese tipo de factores, nosotros vamos a salir perdiendo, porque al final y al cabo vamos a tratar de almacenar una variedad de información, pero puede ser buena, o sea, hay información que es muy buena, que es demasiado buena, pero la información que necesitamos ahora es la que, eh, y bueno, son las probables preguntas que nos dé el Ministerio de Educación, que son estas que ustedes están viendo, ¿no? No son preguntas, por ejemplo, hechas, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo podemos mencionar? Sí, no son preguntas con carácter capitalista, son más preguntas en este caso de tipo socialista, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. A ver, esto vamos. A ver. Por ejemplo, acá. Eso sí, a mí me llama mucho la atención. Dice, ¿en qué fecha y desde qué base fue lanzado el espacio, o al espacio, perdón, el satélite Tupac Katari? Y bueno, la respuesta está en el amarillo. Lo pueden sacar si ustedes captura de pantalla, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, es importante, mm, como les decía, esto sí es más subjetivo, ¿cierto? Eh, Hay algunas personas que pueden decir, bueno, sí es demasiado importante para nosotros, y etcétera, ¿no? Pero hay otras personas que van a decir, bueno, sigo con el internet lento. No afectó mucho, ¿no? Entonces, no es así. De hecho, un tema que tal vez pueda elaborar, digamos, o servir mucho para la sociedad, pero son preguntas más o menos de esta característica o con estas características que hay en los exámenes. Bueno, obviamente este es el examen del 2022. Uno puede decir tal vez qué descabellado, ¿no? Pero bueno, las preguntas son en base a eso. Y no se olviden, estimados estudiantes, ustedes pueden, como se dice, tener reconocimiento en cuanto al tema de la historia de Bolivia o, digamos, saber lo que sería cultura general. Pero si nuestro pensamiento no está alineado a las preguntas que probablemente realicen, entonces no va a haber una gran diferencia, ¿no? Hay algo, por ejemplo, a mí que me llamaba demasiado la atención y es el año 2020, cuando revisamos exámenes, cuando estamos verificando. El año 2020, por ejemplo, las preguntas son muy objetivas y muy diferentes que las de ahora. Las preguntas, por ejemplo, del año 2000, en este caso 20, cuando estaba la expresidenta Yanine Áñez, ¿no? Sus preguntas son demasiado objetivas. Es decir, ahí sí te entran temas de historia, ¿no? ¿Cuándo fue la época moderna en el mundo? Que sí uno tiene que saber, obviamente, ¿no? Preguntan en este caso, no sé, ¿cuándo, eh, cuándo fue la época del caudillismo? Obviamente que no es subjetivo, que de hecho es objetivo. No había muchas preguntas de realidad boliviana. Ya también había otras preguntas
indicaban, por ejemplo, cuántas batallas hubo en este caso, o cuál fue la última batalla antes de la independencia de Bolivia, ¿no? O, digamos, ¿cuáles son los símbolos patrios? Sí, son preguntas muy objetivas, pero si se dan de cuenta acá en el tema de, de hacer obras, no hacer obras, que el anterior gobierno haya hecho obras, tal vez no es tan objetivo, tal vez es más subjetivo, pero se tienen que alinear a este punto. Ya, vuelvo a reiterarles, no con el fin, yo lo digo no con el fin de crítica, sino con el fin de que hay que alinearnos más o menos a cómo van a ser las preguntas. Es que si no, ustedes van a poder estudiar una variedad de cosas, ¿no? Se lo pueden saber muy bien, por ejemplo, qué sé yo, la historia de Roma, la historia de los griegos, que es muy importante dentro del mundo, ¿no? O en este caso la historia, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pueden ser muy, como se dice, ¿no? Espectaculares en el tema de conocimiento en esos puntos. Pero si prácticamente nosotros no manejamos el tema, por ejemplo, en el cual nuestro contexto boliviano nos pide, entonces tampoco podemos exigir o renegar, ¿no? Ese día y decir, muy bien, pero yo estudié toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso estudié todos los acontecimientos que estaban sucediendo en todo el mundo en el 2023, ¿ya? Lo revisé prácticamente todo y etcétera. Eh, pero ahora mismo nosotros vemos que las características y los exámenes pasados llevan esas características. No llevan, por ejemplo, las preguntas, como les digo, reiterar, de manera general. No, no hay eso. Hay, digamos, Tupac Katari. Había otra pregunta el año pasado igual. ¿Por qué lugares pasa el Dakar? Ya, si bien es algo que recién tal vez se insertó desde la presidencia del movimiento al socialismo, pero son preguntas y logros que ellos, que bueno, que realizaron, ¿no? A favor del país en este caso. Y bueno, las preguntas son en base a ello. Obviamente hay aspectos muy positivos, muy buenos, que una persona es innegable no aplaudir, hay cosas positivas, ¿no? Obviamente también hay cosas negativas, como en todo lado. Ok, otra pregunta igual era, ¿en qué fecha culminó el 2021 las clases en Bolivia? ¿No? Lo mismo. Esta pregunta, por ejemplo, vuelvo a reiterar, no nos va a llevar tanto así, por ejemplo, a lo que sería, qué sé yo, no nos va a llevar, por ejemplo, al conocimiento eh, cultural, lo llamaremos así. Ya son más temas eh, del Ministerio de Educación y de las normales, de los colegios y todo ello. Entonces, hay cosas que es bueno saber. Por ejemplo, el Ministerio de Educación cada año lanza, en este caso, programas y políticas. Por ejemplo, el año 2021 lanzaba la política de todo tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, es una política que se tiene que aplicar en todos los colegios. Ahora, hay que ver cuál fue la política. Bueno, la política en este año era inteligencias múltiples, ¿ya? Ahora, ¿cuál será, por ejemplo, la política del 2024? Hay que estar atentos a eso. ¿Listo? Tienen que ustedes estar prácticamente supervisando y revisando cuál va a ser la política en 2024. ¿Con qué pensamiento, digamos, estar el nuevo ministerio en este caso, ¿no? Ok. Puede ser eso. Puede preguntarles también igual en qué fecha culminó lo que sería el año, qué sé yo, 2023, 2022, ¿no? Que eso es un tema más, como les decía más antes, ¿no? Es un tema subjetivo. No tanto es un tema y son preguntas objetivas. Pero de todas maneras, si nosotros tratamos de encajarnos en esa mentalidad, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, pues
vamos a ir y nuestras respuestas van a ir en base a ello. ¿Ya? Igual hay leyes, por ejemplo, en Bolivia, una de estas les voy a mostrar, y dice así: en Bolivia existe una ley que garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos, dice, y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Trato preferente bajo un centro económico en crecimiento. La referencia de la ley es la 223. Ahora, esta pregunta sí nos puede dar también algunas luces que nosotros tenemos que aprender. Se lo pueden anotar, ¿ya? Ok. ¿Qué preguntas entonces puede haber? Una de las preguntas, por ejemplo, que pueden realizarse es la ley contra la violencia hacia la mujer, ¿cierto? Que en este caso es la ley 348. Se lo pueden anotar. Ley 348, que es igual muy importante, ¿no? Obviamente, pero como ustedes ven, miren, solamente pregunta ley. No les va a preguntar cuál es el objetivo, la finalidad, cuáles son los procesos para defender en este caso, digamos, a la mujer en caso de violencia eh, intrafamiliar, ¿no? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque más se basa a lo que es un pensamiento, como les decía, bueno, es más global. En cuanto a leyes, eso es bueno, es más objetivo y más global. No nos pide algo muy específico. Otra ley igual importante es la protección de los niños, el Código Niña, Niño, Adolescente, ¿ya? Que sería la ley 548. Y se lo pueden anotar. La ley 548. ¿Ya? También en este caso, otro tipo de norma sería la ley 045, la ley 070, como ustedes saben. ¿Ya? Entonces es algo que de hecho nos va a ayudar mucho en el tema de leyes. Ahora, si nosotros estamos hablando, vamos a bajar un poquito acá. Aquí un momentito. Aquí está, volvemos a lo nuestro. Dice así: el currículo base del sistema educativo plurinacional describe las principales características de la escuela del Layu de Guarizata. Uno de los siguientes enunciados es: Guarizata, una fuerte, en este caso, bueno, es por la explotación que había, exclusión, sometimiento, y etcétera, ¿no? Se levantó en base a ello. Pero si ustedes se dan de cuenta, nuevamente les digo, no nos preguntan cuál es la primera esfera. ¿Por qué? Porque fue hecho por un gobierno liberal. Ahora, hay partes que es bueno que tal vez nosotros podamos saber, ¿no? Hay preguntas y les voy a mostrar algo que tal. Aquí está. Yo igual otra pregunta, a ver, vamos a ver. El tema del feminicidio, que es rápido, ¿ya? En esto regula lo que sería la ley 348. 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Ley 6070, señor Lizardo Pérez. Ya. 61, no había escuchado de esa ley, no les voy a mentir. Ya, pero las tres que les indiqué son las más nombradas. ¿Listo? Muy bien. Miren, hay que tener mucho cuidado en cuanto al tema de asertividad. Eh, Hay puntos, por ejemplo, como les indicaba al principio, claves que les van a ayudar demasiado. Los puntos claves, ya saben, es la línea en la cual de hecho preguntan. ¿Listo? Otro, tienen que revisar las diferentes normativas de nuestro país. Y como tercer punto, me gustaría que de hecho ustedes puedan estar viendo el tema de las noticias actuales, pero en cuanto a lo que sería a Bolivia, ¿no? Problemas que estamos pasando, el censo que puede ser, de hecho, es muy llamativo y probablemente y de seguro va a ser una pregunta de examen, ¿no? Porque es una realidad boliviana, es algo en lo cual se está hablando demasiado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la revisión de examen el día de hoy del año 2022. ¿Ya? Y bueno.